Gloria a Dios. Isaías, capítulo número 61 y el versículo 1. Solamente un versículo vamos a estar leyendo. Ahora, póngase de pie a reverencia a la palabra, ya que algunos hermanos se pusieron, pongámonos todos de pie. Amén, en reverencia a la palabra del Señor. Yo sé que algunos saben que me gusta usar otras versiones, pero esta noche nos vamos a quedar con la Reina Valera. Esta noche nos vamos a quedar con la Reina Valera. Yo sé que la mayoría tenemos esa versión, es la que los muchachos regularmente proyectan. Y vamos a leer su palabra. Ya todos llegaron a Isaías, capítulo número 61 y versículo 1. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Padre, te damos gracias en esta noche. Permite que tu presencia sea, Señor, en este lugar, bendiciendo cada una de nuestras vidas, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de mi persona, que todo pensamiento mío, que todo, Señor, idea mía sea quitada y que sea tu presencia tomando mi mente, mi corazón, Señor, para que pueda exponer lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta noche. Bendice tu palabra. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía, y que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un corazón, una mente receptora, Señor, de poder recibir tu palabra, Señor, poderla llevar a nuestros corazones y poderla practicar cada día, Señor, para que nos podamos acercar más a ti. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Pueden tomar sus lugares, hermano. Gloria al Señor. Esta noche quiero tocar este pensamiento sobre los beneficios de vivir una vida con la unción de Dios en nuestras vidas. Pero quiero comenzar con qué significa la unción. Y el significado bíblico más básico o más sencillo de explicarlo de unción es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o alguien como símbolo de dedicación a Dios. El elegir o apartar algo para algo específico. La unción en la vida del cristiano debe de venir a través del Espíritu Santo de Dios. Así es como viene la unción a la vida del cristiano. Amén. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, por falta de unción, los cristianos nos hemos encontrado o no hemos encontrado el propósito, y muchas veces por más logros que obtengamos en esta vida, nosotros no nos sentimos realizados por alguna razón. Estamos sintiendo que nos falta algo. Y es que es necesario que el Hijo de Dios, que el cristiano nacido de nuevo, viva una vida diaria ungida con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano ungido es un cristiano de poder. Un cristiano ungido es un cristiano diferente, es una persona diferente, que actúa diferente. Sus pensamientos son diferentes, su caminar es diferente. En Hechos capítulo número 10 y versículo 38 tenemos el ejemplo. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vamos a hacer la pregunta: ¿por qué Jesús necesitaba la unción? Porque acuérdense que Jesús vino a esta tierra como ser humano.
Era el Hijo de Dios, pero en esta tierra estaba en un cuerpo humano. Si Él hubiera podido tener todo el poder, pero Él quería darnos el ejemplo de que como seres humanos necesitamos la unción del Espíritu Santo para ser diferentes, para hacer diferencia en esta vida. Debemos entender que si hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, entonces hemos recibido el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el momento en que usted confiesa con su boca que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega a su vida. Tenemos claro eso, ¿verdad? El problema es que debido al pecado en el ser humano, el Espíritu Santo a veces se minimiza o se aleja del ser humano. Jesucristo nos sella en el momento en que nosotros confesamos y le decimos yo quiero ser salvo, y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero ¿por qué la unción y el poder del Espíritu Santo no se desarrolla? Porque a veces nosotros permitimos más que el pecado llene nuestra vida, nuestro ser, y no le permitimos al poder del Espíritu Santo que unja nuestras vidas. Lo que pierde la unción de Dios en mi vida, tal y como vemos que pasó con Saúl, es el pecado. Acuérdense que el rey Saúl fue el primer hombre que fue ungido como rey de Israel. Y dice que vino el profeta y vació aceite sobre su vida y lo ungió y lo escogió específicamente para reinar sobre su pueblo. Pero en el camino Saúl se apartó del propósito de Dios. En el camino Saúl empezó a dejar que su corazón se llenara de pecado, y el Espíritu, esa unción que había sido derramado a través de ese ungimiento por medio del profeta, se apartó de Saúl. Porque nosotros como hijos de Dios podemos recibir la unción, pero si no nos mantenemos en el propósito de Dios, el Espíritu Santo se va a apartar de nosotros. Porque el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. ¿Cuáles son los beneficios de vivir una vida llena de la unción del Espíritu Santo? La unción me aparta, me da santidad. La unción hace que mi vida sea diferente. En 1 Samuel, eso no lo vamos a leer, ni se lo di a Aaron, don't worry. En 1 Samuel capítulo 16, versículo del 1 al 13, vemos que porque Saúl se equivocó y porque se apartó del propósito de Dios, Dios escogió una nueva persona, al rey David. Y le dijo al profeta, vas a ir a la casa de Isaí y vas a ungir nuevo rey, porque el rey al que había yo escogido se ha apartado de mí. Y le dijo, no te fijes en la apariencia, porque yo ya tengo escogido al que voy a ungir. Y Dios no se fija en nuestra apariencia. Podemos ser altos, podemos ser chaparritos, podemos ser hermosos como yo, por no decir gordito. Podemos ser flaquitos, podemos ser negrito, blanquito. No importa, lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado para derramar la unción sobre su vida. Eso es lo que Dios anda buscando, y eso es lo que Dios había encontrado en el rey David. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué? David se equivocó. Ya lo he dicho antes, David en una sola noche estuvo de haragán, estuvo de ocioso, se quedó cuando su pueblo estaba en guerra, por andar viéndonos lo que no tenía que ver, fornicó con sus ojos, asesinó. Y su familia fue afectada.
Pero ¿sabe cuál era la diferencia de David? Que David se arrepentía de corazón. David aprendía a reconocer cuando se había equivocado, y por eso el sello de Dios iba a ser puesto sobre su vida. Y si usted se da cuenta, la unción, el gigante no apareció en la vida de David hasta que había sido ungido. Porque si se le hubiera aparecido el gigante antes, quizás no hubiera tenido la sabiduría para atacar al gigante. Entonces, cuando nuestras vidas están ungidas, nosotros vamos a poder acechar y poderle hacer frente a todos esos gigantes que nos aparecen en la vida. Como seguidores de Cristo, en la Biblia se enseña que el sacerdote, el profeta, los patriarcas eran ungidos a príncipes y reyes con un objetivo especial. Tenían algo especial porque eran ungidos. Como seguidores de Cristo, nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios, todos. No me diga yo, no, usted tal vez que le dan privilegio para predicar. No, todos. Todos hemos sido escogidos reyes y sacerdotes desde el momento que Jesucristo salvó nuestras vidas. Si no, mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, Aarón. 1 Peter, ¿ya los tienes? Oh, estaba viendo aquí. 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Créalo, hermano. Créalo que usted lo es. ¿Y cuáles son las funciones de un sacerdote? Acuérdense que los sacerdotes presentaban el sacrificio y ellos eran los únicos que podían entrar hasta el lugar donde se sacrificaban por causa del pecado, porque si alguien que no estaba apto para entrar en ese lugar entraba, moría instantáneamente por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde hay pecado, donde hay suciedad. Y dice que por eso ustedes han leído la Biblia, que les amarraban un lazo a los sacerdotes con una campanita y entraban. Y si eso dejaba de sonar, es que, como dicen en Guatemala, me gusta una palabra que dice hermano Rigo, se moría, ya no salía de ahí. Algo le hemos aprendido al maestro de escuela dominical, ¿verdad? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hay un dicho en 2 San Roberto capítulo 1 que dice: dime cuánta unción tienes y te diré cuán íntegro es tu testimonio. Dime cuánta unción tienes y te diré cuánto amas a Dios. Dime cuánta unción tienes y te diré cuánto representas a Cristo allá en la calle, cuando verdaderamente nos encontramos con los tiempos difíciles, cuando el enemigo viene a atacarnos afuera, donde no estamos rodeados de santos que nos acobijan, amén. Entonces, la unción me aparta, la unción me santifica, la unción me hace diferente. La unción es un par de aguas, tiene que haber un antes y un después en la vida del cristiano. La unción me cuida y me protege. Y quiero hablar de sanidad y libertad. Cuando tenemos unción, no solamente viene a nuestras vidas la sanidad física, pero también viene la libertad espiritual, que es lo más importante en nosotros. Porque podemos entrar al cielo enfermos, pero no al infierno. Y quizás muchas veces, como muchos de los hombres de Dios que nunca fueron sanados, vamos a vivir con un aguijón. Pero si estamos con la unción de Dios, vamos a estar listos para entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando hay libertad espiritual, hay libertad para adorar a Dios. Amén.
Salmo 105, versículo 15. Cuando tenemos la unción de Dios, Dios nos protege. Mire lo que dice: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Al que el Espíritu Santo unge, el enemigo no se le acerca. Al que el Espíritu Santo unge, el diablo se le corre. Mire, cuando usted permite que la unción cuide y lo protege, su mente va a estar ocupada en las cosas de Dios. Su mente no va a tener tiempo para estar pensando y viendo lo que su hermano está haciendo o no está haciendo mal. Usted ni se va a fijar. Su vida va a estar tan llena de la presencia de Dios que su mentalidad va a estar con la unción de Dios solamente dedicada a adorar y glorificar el nombre del Señor. Usted no va a tener tiempo de nada más. Y con esa unción y con esa mente renovada, cuando usted mira algún error de su hermano, usted lo que va a sentir es ganas de orar por esa persona. Ganas de levantar a esa persona, ganas de poner sus manos y transmitir eso que usted está sintiendo dentro de usted. Si nuestros corazones, hermanos, están llenos de la unción de Dios, nuestros corazones no habrá espacio para resentimientos. No importa cuánto nos hieran. No importa cuánto mal nos haga, si la unción está en nuestro corazón no va a haber espacio para dolor. En mi corazón no va a haber espacio para odio. Mira, hermano, si usted da cuenta, los que más atacamos la iglesia cristiana somos nosotros mismos los cristianos. Muchas veces. Porque nos hemos olvidado de buscar la unción de Dios y nos hemos puesto a mirar otras cosas, qué sé yo, las redes sociales, la televisión, y todos lo hacemos. Pero que nuestra prioridad sea buscar la unción del Espíritu Santo de Dios para que nuestra mente y nuestro corazón esté ocupado en el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Salmos capítulo 23 y versículo 5. La parte B, pero lo vamos a leer todo. Dice: enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego en la parte B dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuando la copa del cristiano rebosa, no hay espacio para nada más que para adorar. Y usted va a tener en sus palabras que decirle al Señor en oración, porque su copa va a estar rebosando. Gloria a Dios. Ahora tengo un reloj bien grandote que no me deja ahí. La unción me prepara. La unción prepara al cristiano. La unción prepara a los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Y esto todos nosotros lo sabemos y lo vemos a cada día. Porque nuestra lucha no es carnal. La unción prepara al cristiano porque nuestra lucha es espiritual. Y vuelvo otra vez, la lucha no es entre nosotros mismos. Nosotros tenemos un enemigo común en que nos debemos de unir para pelear contra ese enemigo. Y ese enemigo es espiritual. ¿Por qué necesitamos la unción de Dios? Efesios capítulo 6 y versículo 12, Aaron. Porque el versículo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hace unos días hablábamos sobre este tema. Yo creo que en el retiro de caballeros estuvimos hablando mucho de este tema, amén. Tenemos la armadura de Dios.
Y ahí en Efesios adelante encuentra usted toda la armadura que Dios le ha dado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando no hay unción, a veces no sabemos usar esa armadura. Ahí está la armadura. Y ahí la ha dejado Dios para el cristiano para que la usemos. Pero a veces cuando no hay unción, queda demasiado apretado esa armadura y no podemos con ella. Y a veces no sabemos cómo defendernos. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, es una disposición total y que Dios se encargue de todo, hermanos. Cuando aprendemos a dejar todo nuestro ser, toda nuestra preocupación, todos nuestros problemas, todas nuestras luchas en la presencia de Dios y permitimos que su unción nos llene, Dios se encarga de todo, hermanos. ¿Y usted cree que David no le tenía miedo a ese gigante? En lo humano yo pienso que sí. Es más, si le ofrecieron la armadura, pero no le quedaba, estaba muy grandota. Y a veces nosotros lo que pasa es, hermanos, que cuando empezamos a ver los gigantes, se nos olvidamos que el gigante que nos protege es doble que aquel gigante que está frente de nosotros. Y que la unción que nos puede dar, el que nos protege, va a poder vencer todo lo que se nos ponga en el camino, hermano. Nuestra preocupación debe de ser de no perder la unción en nuestras vidas, hermano. Porque cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, Dios nos dota de todas esas herramientas espirituales con las que nosotros podemos luchar. Nos da ganas de estudiar las Escrituras, nos da ganas de ayunar, nos da ganas de venir a las vigilias, nos da ganas de ir a los retiros. Damas, recuérdense que mañana salen para el retiro las que puedan ir. Y vaya y gócese. Y no se fije quién va a predicar. Y no se fije quién está ministrando. Y no se fije quién no esté orando. Váyase y gócese en la presencia de Dios. Vaya y diga, yo quiero llenarme de la unción del Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra meta. Lo demás déjeselo a Dios. Dios se va a encargar de lo demás. La unción me da revelación y discernimiento. Amén. Cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, Él nos llena de sabiduría. Él nos ayuda a discernir. Él fortalece nuestras habilidades divinas para servir a Dios y a los demás, a los cuales el Señor nos ha puesto a servir. La unción es una señal de nuestra conexión íntima con Dios y de su gracia sobre nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros tenemos la unción de Dios, nosotros vamos a poder discernir cuando van a venir ataques contra el pueblo de Dios. Y vamos a estar listos para defender a los nuestros. Cuando la unción del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, nosotros vamos a tener el discernimiento cuando vaya a venir la tentación a nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces viene la tentación, Dios nos da el discernimiento, pero todavía decimos, vamos a ver si aguanto. Y vamos, y en esa se va. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque si Dios nos ha dado la unción, y si Dios nos ha dado el discernimiento, y si Dios nos está mostrando que allí no se debe ir, no debemos de ir. Y si Dios nos está mostrando que eso no lo debemos hacer, no lo debemos hacer, no importa cuán bonito se vea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces hay puertas que pensamos que se nos abren, pero no son la voluntad de Dios que entremos por ahí. A veces son puertas que el enemigo nos pone para tentar nuestras vidas. Hay puertas que Dios abre, pero hay puertas que Dios va a cerrar también para que nosotros no nos equivoquemos. Dios quiere que seamos personas sabias, pero la única forma de nosotros alcanzar la sabiduría de Dios es mantenernos en una vida llena de la unción del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 8. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu, oiga, para provecho.
Porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces hay una promesa. Entonces está ahí, pero está en nosotros agarrarla y buscarla. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos vemos cristianos sabios y que podemos discernir. La unción del Espíritu Santo le da poder al cristiano. Porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la unción viene ¿de dónde? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Cristo nos fortalece, lo vamos a poder hacer todo. Si hoy decidimos recibir la unción de que Dios nos quiere dar, va a venir un avivamiento espiritual en nuestra vida, hermano. Y por lo consiguiente, si viene un avivamiento espiritual en nuestra vida, va a venir un avivamiento en nuestro alrededor donde nosotros estamos. Y si viene un avivamiento alrededor de nosotros donde estamos, va a venir un avivamiento a la iglesia de Dios donde nosotros estamos. Por mucho tiempo se estaba diciendo, estamos esperando un avivamiento en la iglesia, pero el avivamiento tiene que comenzar por mí con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros estamos ungidos y cuando haya avivamiento en mi vida, mi entorno va a ser avivado. Y cuando mi entorno sea avivado, mi comunidad va a ser avivada. Y cuando mi comunidad sea avivada, la iglesia de Dios va a ser avivada. ¿Se acuerdan lo que se les prometió a la iglesia en Hechos 1:8? Todos lo sabemos de memoria, lo vamos a poner, pero eso lo sabemos. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, y cuando habla de poder, muchas veces nosotros poder pensamos que nos va a dar poder para levantar, poder es unción, hermano. Y cuando venga la unción del Espíritu Santo que dice, me seréis ¿qué? Testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. No está diciendo que vamos a ser misioneros, no. Si Dios tiene ese llamado para usted, amén. Pero no habla de eso. Habla de llevar las buenas nuevas de salvación a todos lados, hermano. Pero cuando haya venido la unción del Espíritu Santo, el poder, la unción o el poder del Espíritu Santo es para impactar donde nosotros nos paramos como hijos de Dios, hermano. Mire, si Jesús buscó ese poder, acuérdese que cuando Jesús fue llevado al Jordán a Juan, dice que lo bautizó, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que el Espíritu Santo, dice, no como paloma, como forma, porque a veces nos equivocamos, leamos bien la palabra del Señor. No dice que como paloma, dice que como forma. A veces relacionamos mucho el pajarito con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero dice como forma. Y que dice, y vino sobre Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario que la unción viniera sobre el Hijo de Dios para poder comenzar su ministerio. Acuérdense que, como dije al principio, Jesús estaba en esta tierra como hombre. Sí era el Hijo de Dios, pero estaba encarnado en un ser humano hombre. Acuérdense que había nacido de la Virgen María, una mujer terrestre de aquí, que Dios usó. Una mujer especial que Dios usó para poder traer al Hijo de Dios. Y si Jesucristo necesitó la unción para hacer la diferencia, ¿por qué nosotros no? ¿Qué de especial tenemos nosotros para no anhelar la llenura del Espíritu Santo? Si es cierto, Dios nos ha escogido, si es cierto, Dios nos ha salvado, pero necesitamos. Y si no me cree, mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice que después Jesús se fue a la sinagoga y se paró ahí delante de todos al comenzar su ministerio y dijo estas palabras: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, hermano, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros nos llenamos de la unción del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder llevar palabra de aliento al necesitado allá afuera, hermano. Cuando a alguien se le acerque pidiéndole oración por una necesidad, no le diga, espéreme, voy a llamar al pastor. Oh, no, el pastor salió hoy con la familia, ahí está el copastor. Que él le ayude a orar. Y si no está el copastor, busquemos a los diáconos, a los líderes. No. Por eso Dios quiere que nosotros nos llenemos de la unción, para que nosotros seamos sus representantes, seamos ese real sacerdocio, esa nación santa, para llevar esas buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es las buenas nuevas? Es el evangelio de Jesucristo, aquel que está necesitado, hermano. Pero sabe, el enemigo va a tratar de ponerle una barrera para que usted no reciba o no busque esa unción. El enemigo va a tratar de poner incredulidad en nuestros corazones. El enemigo a veces se me está trabando la lengua. El enemigo va a tratar de cerrar su razonamiento. El enemigo va a tratar muchas veces de poner temor, porque sabe lo que pasa, que a veces no nos queremos comprometer. Y entonces decimos, si yo estoy ungido, si el Señor me fortalece, entonces yo tengo que hacer más de lo que estoy haciendo. Y entonces el razonamiento empieza a trabajar en contra de nosotros. Pero Dios eso es lo que quiere. Dice que nuestra servicio en el Señor vaya de aumento en aumento. No para atrás, sino que sigamos hacia adelante buscando la perfección en Cristo. El pecado va a tratar de meterse en nuestras vidas para evitar que esa unción baje en nuestras vidas. Muchas veces nuestro mismo orgullo. Porque sí, hermano. A veces pareciera que no, pero como dice el pastor, le pregunto, pastor, a veces le digo, siento que le cuesta mucho con sus piernas. Y digo, acuérdese que tiene un bastón por ahí que le compramos la otra vez. Tengo varios, me dijo. ¿Y por qué no lo uso? No me deja mi orgullo salvadoreño, me dice. Él es costarricense, ¿verdad? A veces tenemos ese orgullo que no nos deja acercarnos a Dios o permitir que el Espíritu Santo, me van a manchar mi vestido de aceite, me van a despernar mi peinado de moco de gorila. ¿Cómo voy a dejar que me toquen a mí? ¿Cómo? Mire, quiero mencionar rapidito ya, porque para dar tiempo para la oración y la administración. Hay un canto muy lindo que anda por ahí en YouTube, yo sé que ustedes lo han oído. Dice unción en el aire. Me encanta ese canto, no sé si alguno lo ha oído, pero está hermoso. Búsquelo cuando pueda. Yo sé que usted no entra mucho a YouTube, pero búsquelo. Vaya a YouTube, se llama youtube.com y ahí pone unción en el aire. Y dice comienza con estas palabras, dice: como un Daniel, cuando oraba, los leones le obedecían. Como un Elías podía profetizar y hacía que fuego cayera del cielo. Como Moisés, cuando bajaba del monte, su rostro resplandecía de la unción, de la presencia de Dios. Como Samuel, desde en el saborismo de muy cipotillo, chamaquito, isto, guiro, chamaco, desde muy chiquitito, escuchaba la voz de Dios cuando Dios le hablaba. ¿Cómo? Porque eran hombres que estaban con su oído abierto a la unción de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso la unción se movía alrededor de ellos. Y el cristiano, para ser victorioso, debemos de anhelar la unción del Espíritu Santo. Mire, cuando usted se llene de la presencia del Espíritu Santo, usted va a aprender a ver
las señales del Señor. Usted va a ver los milagros moviéndose a través de su vida y en la vida de los que usted ministre, hermano, créalo. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Mire, cuando usted esté lleno de la unción del Espíritu Santo, las tinieblas van a retroceder cuando usted esté en un lugar. El enemigo va a reconocer porque usted va a tener la llenura del Espíritu Santo y no se va a atrever a tocar su vida. Porque Dios va a estar a su lado protegiéndolo por medio de su Espíritu Santo. Y cuando aprendamos nosotros a llenarnos de la unción del Espíritu Santo, póngase de pie. No volveremos a ser los mismos jamás. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Pero eso solamente lo puede hacer la unción del Espíritu Santo de Dios. Quiero que pasemos al altar un ratito. Los que quieran pasar, ya voy a estar entregando el tiempo.